Bendiciones. La Iglesia Monte Tabor los saluda y pidiéndole al Señor que derrame bendiciones hasta que sobreabunden en cada una de las personas que en todo este tiempo, de este 2020, han seguido los mensajes que el Señor ha enviado a través de estos medios. Quiero bendecir cada ciudad, cada país donde han reproducido estos mensajes que vienen de parte de Dios. La gloria es para Él, la honra es para Él, el imperio es de Él, la salvación nos la regaló Él. Él es el todo en nuestras vidas. A Él lo adoramos, a Él honramos, a Él queremos obedecer. Y queremos, en el nombre poderoso de Jesucristo, el único mediador entre los hombres y Dios, entre Dios y los hombres, es pedir que el Señor nos abra nuestra mente, nuestro espíritu, y nos dé la sabiduría para entender lo que su palabra quiere que entendamos en este domingo. Dios los bendiga. Quiero ir al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, y dice un versículo bien importante, dice: Jesucristo es el mismo. Recuerden que Jesucristo es Dios. Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestro Señor es el mismo desde el primer versículo hasta el último de la Biblia. Es el mismo Dios, es el mismo Salvador, el mismo Redentor, el mismo Justificador. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre de Jehová Padre, bendito el nombre de Jesucristo, del Espíritu Santo. Teniendo esta afirmación en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 22. Es interesante esta porción bíblica. Tiene un título que se llama Los pecados de Jerusalén. Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 22. Si hiciéramos un listado en lo que ese capítulo habla de Jerusalén, podríamos hacer un listado de pecados, porque el título es exactamente ese: los pecados de Jerusalén. Y está hablando el Señor Jehová, Dios Todopoderoso, a través de su profeta Ezequiel. Y el listado podía ser de los pecados ante los ojos de Dios de Jerusalén. Ahí nombran que había idolatría, que había un pueblo contaminado de cosas malas, que no honraban a sus padres, que trataban mal a los extranjeros, que menospreciaban los santuarios de Dios. Todo eso está escrito en Ezequiel capítulo 22. Eran calumniadores, había una perversidad sexual tremenda. Cualquier parecido con la realidad de seguro no es casualidad. Dios sabe lo que hace y Dios sabe los mensajes que envía. Eran calumniadores, perversos sexualmente, avaros. Abundaban los falsos profetas, entre otros pecados. Pero el Señor quiere hoy hacer énfasis en el versículo 26. En el versículo 26, los falsos profetas sobreabundaban en ese momento. Y miren lo que dice el versículo 26, que el Señor quiere resaltar hoy. Dice: sus sacerdotes, o sea, los sacerdotes de Jerusalén, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Tremendo. Los sacerdotes, los líderes religiosos, quienes debían guiar al pueblo espiritualmente. Surgen dos expresiones bien fuertes de parte de Dios a través del profeta Ezequiel. Dice: violaron y contaminaron mis principios, mis ordenanzas, mis valores. Tremendo. Los líderes religiosos violaron y contaminaron los principios de Dios. ¿Y de qué forma hicieron semejante pecado? Alguien preguntaría. El mismo versículo 26 nos da la respuesta. Y quiero leerlo desde el principio. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Tremendo. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y complementa el versículo diciendo: y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Pero quiero resaltar esto, lo siguiente: que entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No hicieron diferencia. Entre lo inmundo y lo limpio tampoco hacían diferencia. Y yo creo que esta fue
un escrito, el libro de Ezequiel hace cientos de años, pero creo que en este 2020 y precisamente en estos tiempos que estamos viviendo hoy, esta verdad que dice el Señor, tenemos que evaluarla y analizarla bien detalladamente. No había diferencia, no hacían diferencia los sacerdotes, no cualquier persona, los representantes de Dios en la tierra, por así decirlo, los que debían guiar al pueblo espiritualmente, no hacían diferencia entre lo santo y lo profano. O sea, lo santo es lo puro ante Dios, lo profano es lo que no acepta a Dios, rechaza a Dios, entre lo inmundo y lo limpio ante los ojos de Dios. Los líderes espirituales estaban ciegos, no veían, y por lo tanto no enseñaban tales diferencias de lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Ellos quizás no veían esas diferencias y si las veían no querían enseñarlas. Los líderes espirituales de ese momento estaban ciegos espiritualmente. Eso contribuía en gran parte al estado espiritual deplorable de Jerusalén en esos momentos. No había un liderazgo espiritual. Los sacerdotes estaban desviados, había una abundancia de falsos profetas. Eso contribuía en gran parte al desastre espiritual que estaba viviendo Jerusalén. Estaban ciegos los líderes. Recuerdo lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 39, y vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 39. Dice lo siguiente, dice Jesucristo, dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Si los líderes espirituales estaban ciegos, Jesucristo muchos años después nos advirtió, un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego no puede guiar a muchos ciegos porque todos caerán en el hoyo. Todos irán a la perdición. Y yo quiero que en este sencillo mensaje tú estés bien pendiente, evaluando lo que está a tu alrededor y evaluando la situación de nuestra ciudad Barranquilla, del país y del mundo entero. Tremendo. Un ciego no puede guiar a otros ciegos. Esos líderes espirituales no distinguían o no querían distinguir entre lo agradable a Dios y lo desagradable a Dios. Y así no lo enseñaban, o quizás no querían enseñarlos. Hay algo interesante y quiero que vayamos a Mateo capítulo 23, el Evangelio según Mateo capítulo 23, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, el mismo Jesucristo nos lo dice. Mateo 23, 1 y 2 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Miren qué interesante. Jesús hacía referencia a que siguieran lo que los líderes espirituales en esos momentos decían. O sea que podíamos entender que decían las cosas correctamente según las normas que Dios había establecido. Mas el problema de ellos en ese momento era que no lo hacían, o sea, no ponían en práctica lo que predicaban, no ponían en práctica lo que decían. Ese era en ese momento, pero fíjense la situación hoy día. El punto es que hoy líderes religiosos no solo no practican la palabra de Dios, como en el tiempo de Jesús, él dijo, oigan lo que ellos les dicen, obedezcan lo que ellos les dicen, pero no se guíen por lo que ellos hacen. O sea, esos líderes religiosos predicaban, hablaban, decían, pero no practicaban lo que vivían, pero lo que decían estaba correcto. Pero el punto es que hoy, quiero que estés bien atento a esto, es que los líderes religiosos no solo no practican la palabra de Dios, sino que están proclamando frases y pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Tremendo. Ya no es solamente el no practicar, sino lo que dicen, lo que promulgan, va en contra de los principios y va en contra de la palabra de Dios. Se está el día de hoy, más que nunca, mostrando entre el liderazgo espiritual posiciones tergiversadas
de la palabra de Dios. Y estoy hablando de las iglesias en general, de las iglesias en general, de la iglesia tradicional, de la iglesia cristiana evangélica, de muchas. Estoy generalizando porque en este 2020 se han visto cosas que nunca habíamos visto, se han escuchado cosas que nunca se habían escuchado. Ezequiel 22, versículo 26 dice que no hacían diferencia. Tremendo, tremendo. Y como decía Lucas 6, versículo 39, eran ciegos guiando a miles, a millones de ciegos. Y paralelo a estos escritos bíblicos podemos ver lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país y en el mundo. La palabra de Dios nos lo advierte. Todo está escrito en la palabra de Dios. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice algo bien interesante. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, y yo soy un convencido que estamos en los postreros días, estamos en el fin. Es más, estamos en el fin del tiempo del fin, así que tienes que estar bien apercibido de lo que escuchas y de lo que lees. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea que esto no es un tiempo para jugar. Esto no es un tiempo para buscar protagonismo. Este no es un tiempo para falsas profecías. Este no es un tiempo para inventar sueños, para mantener a la gente contenta. No. Estos son tiempos peligrosos. Y como son tiempos peligrosos, la Biblia lo dice, debemos estar bien apercibidos y bien armados con las armas que nos da la palabra de Dios. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ojo con el versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina diciendo a estos evita. Dice en los postreros días. Así de sencillo. Estamos en tiempos peligrosos. Y yo quiero que tú, escuchándome este sencillo mensaje, evalúes dónde está basada tu fe. No sé a qué iglesia asiste, no sé qué religión profesa, por así decirlo, pero quiero que evalúes con base en lo que hemos leído en Ezequiel capítulo 22, con base en lo que iniciamos leyendo en Hebreos, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Evalúa dónde está basada tu fe. Evalúa a quién sigues, al hombre o a Dios. Evalúa a quién escuchas, al hombre o a Dios. Evalúa a quién obedeces, al hombre o a Dios. Tremendo. Pero alguien preguntaría, ¿qué debemos hacer entonces como creyentes? ¿Qué debe hacer la iglesia? Juan capítulo 8, versículo 32 dice una verdad de a puño. Dice el Señor Jesús, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesucristo dice en Juan 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y complementa en Juan 14, versículo 6, diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que el secreto está en nuestro Señor Jesucristo, en seguirlo a Él, en amarlo a Él, en obedecerlo a Él. Conociendo la palabra de Dios, detectaremos toda palabra contaminada que salga de la boca del hombre. Recuerden que en los últimos tiempos habrá un sistema del anticristo totalmente activado. Aparecerán anticristos claramente reconocibles. Y esta palabra de Dios, la Biblia, conocerla. Por eso es que es importante que tú escudriñes la palabra de Dios, que no te conformes solamente con escuchar los mensajes, sino que estudia la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios, detectaremos toda palabra contaminada que salga del hombre. Y dice que la palabra de Dios nos hará libre, acabamos de leer. ¿Pero libre de qué o para qué? Para reconocer y distinguir entre lo agradable a Dios y lo que va en contra de los principios
de Dios. Ese era el gran problema de los sacerdotes en el tiempo de Ezequiel. El desastre espiritual que había es que los sacerdotes no distinguían entre lo impuro y lo puro, entre lo profano y lo santo, no lo distinguían. Y no sé si hoy todos lo distinguen, tremendo. La palabra, estudiarla, nos hará libres para saber distinguir, para saber diferenciar lo que es agradable a Dios, a ese Dios de ayer, de hoy y por los siglos, y lo que es desagradable a Dios. Para terminar, yo quiero decirte algo, y quiero leerte algo que la palabra de Dios dice en el Salmo 146. Salmo 146, versículo 8, dice la palabra del Señor. Vamos a buscarla en la Biblia. 146, Salmo, versículo 8, dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Pero enfoquémonos en la primera parte: Jehová abre los ojos a los ciegos. El único que puede abrirnos los ojos es nuestro Dios, pidiéndole en el nombre de Jesús que abra que quite toda ceguera espiritual. Bendito el nombre de Jesús. Tú, la iglesia de Cristo y yo debemos saber lo que dice en Romanos 2, versículo 19. Dice: seamos guías de los ciegos y luz en medio de las tinieblas. La Biblia dice que somos la sal de la tierra, que somos la luz de la tierra, pero realmente debemos apersonarnos de eso. Y debemos tener la convicción que palabra de hombre no es palabra de Dios. Y tenemos que estar apercibidos que en estos últimos tiempos estamos viviendo tiempos peligrosos y que muchos conceptos y muchas ideas y muchas frases y muchas palabras que se proclaman como santas y como puras y como sabias realmente van en contra de los principios y los valores de Dios. Estamos en los tiempos del fin. Yo quiero recordarte, decírtelo nuevamente: la segunda venida de Cristo está cerca. Tiempos peligrosos. Busquemos en la palabra de Dios su santa y perfecta voluntad. ¿Dónde estás basando tu fe? ¿A quién le estás prestando tus oídos? ¿Dónde estás colocando tu vida espiritual? ¿En un hombre, por muy alto rango que tenga dentro de la religión? ¿O en la palabra de Dios, que es la principal arma que el Señor nos da para vivir estos tiempos peligrosos? Quiero que terminemos, tremendo, con Romanos capítulo 12. El libro de Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 2. Romanos 12, versículo 2, dice la palabra del Señor. Quiero terminar con este versículo. No os conforméis, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Será que la buena voluntad de Dios será que tú escuches expresiones, palabras por altos jerarcas religiosos que van en contra de los principios de Dios? No importa que a la humanidad les agrade, les gusta, pero si va en contra de los principios, valores y estatutos de Dios, no es de Dios. Así de sencillo, como decíamos el miércoles. El gran problema en los tiempos de Ezequiel era que los sacerdotes no sabían distinguir entre lo que era agradable a Dios y lo que no era agradable a Dios, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y parece ser que hoy día estamos viviendo un problema, y quizás aún mucho mayor, porque ahora no solamente no practican los líderes religiosos, sino que están proclamando cosas contrarias a Dios. Estudia la palabra, es la única que te hará libre y sabrás distinguir tú lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Te dejo con este mensaje, medítalo, evalúalo y busca en la palabra de Dios las respuestas que tú necesitas. Como pastor de la iglesia Monte Tabor estamos a tu disposición y queremos que en la medida que tú puedas, contáctanos si tienes dudas y estudiemos juntos lo que el Señor quiere para saber cuál es su perfecta y santa voluntad para nosotros y para con su iglesia. Te invito a seguirnos por Facebook, a seguirnos por Instagram, por YouTube, y que la palabra de Dios sea expandida en todo momento y en todo lugar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el día miércoles. Bendiciones.